Gloria sea al Señor, aleluya. Estamos estudiando Segunda de Corintios, vamos por el capítulo 7, nos quedamos en el versículo 5, hablando de los conflictos. En todos fuimos atribulados, de fuera conflicto, ¿verdad? Y estábamos hablando de aquellos, de los hijos de Coré, nos quedamos hablando la semana pasada, ¿verdad? Aquellos que murmuraron contra Aarón y contra Moisés, contra María, los tres hermanos que habían sido escogidos por Dios para servirle, y que el pueblo, bueno, concretamente los hijos de Coré, estaban menospreciando y diciendo: ¿por qué sobre ellos solamente va a hablar Dios y no a través nuestra, ¿no? Todo el pueblo es santo. Y comiéndole el coco, comiéndole el oído al pueblo, lo puso contra los siervos del Señor, ¿no? Y vimos lo que pasó. Hay otros muchos pasajes en los que vemos que el apóstol Pablo habla de tribulaciones. Ya hemos visto muchos a lo largo de este estudio, tanto de Primera de Corintios como de Segunda de Corintios. Hemos visto muchos pasajes en los que Pablo pasa por tribulaciones, por muchas tribulaciones. Ahí tenemos Hechos 17:5, Primera de Corintios 15, del 30 al 32, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente ser pastor o servir a Dios es fácil en algunos lugares. Ser pastor en Estados Unidos, o serlo aquí en España, o incluso en Latinoamérica, es fácil, es relativamente fácil. Claro que actualmente es verdad que hay muchos que se autoproclaman pastor, ¿verdad? ¿Es pastor quien se pone a sí mismo de pastor? No, no lo es. Aunque alquile un local y ponga iglesia y él diga: yo soy el pastor, no es suficiente. Hace falta otras cosas, ¿verdad?, para ser pastor. Pero ¿ustedes creen que estos que se autoproclaman pastor lo harían, por ejemplo, en Corea del Norte? ¿O en Afganistán, en Siria? No, allí no se pueden hacer ricos con el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? O en África. Allí no se pueden hacer ricos con el evangelio de la prosperidad. Allí ponen en peligro sus vidas, ¿no? ¿Es el ministerio igual visto de fuera que de dentro? Yo les puedo asegurar que no. Es como el refrán que dice que es fácil ver los toros desde la barrera, ¿no? Servir a Dios conlleva a veces conflictos, aflicciones, se padecen tribulaciones. Desde fuera a lo mejor solo se ve pues el prestigio, las luces, quizás no se vean las sombras, ¿no? Pero donde hay luz también hay sombras. Y servir a Dios tiene cosas muy agradables, pero tiene momentos también muy difíciles. Esto es de lo que está hablando el apóstol, ¿no? Saben, muchas personas me escriben pidiéndome respaldo para que les ayude de alguna manera a comenzar una iglesia, para que les ayude a ser pastores, para que les dé cobertura espiritual. Algunos son tan descarados que de entrada ya me piden dinero para montar su iglesia, ¿no? Cuando yo les digo que deben prepararse, porque para servir a Dios hace falta una muy buena preparación, que nunca se termina, que no consiste en estudiar 3 años, a los 3 años te dan un carnet y te dicen: ya eres pastor. No, el pastor es como el médico, tiene que estudiar toda la vida, porque cada día en tu relación personal con Dios, en el ministerio, tú vas aprendiendo cosas que tienes que ir implementando al ministerio, actualizándote. No puedes
decir, bueno, pues ya yo sé, como a mí me lo dicen, no, yo ya estoy preparado. Yo estudié en un instituto bíblico 3 años. Y muchas veces por lo que ellos escriben, uno ve y descubre que hay falsas doctrinas aprendidas de oído, no por estudio propio o personal, sino porque han oído, como yo digo, han estudiado en la Universidad de la Campana, ¿verdad? Pero Pablo dice, en todo fuimos atribulados, de fuera conflicto, dice aquí en el versículo 5 del capítulo 7 de segunda de Corintios, ¿verdad? En 1 de Corintios 16, 9, Pablo ya había dicho, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Siempre que se abre puertas para la predicación del Evangelio, surgen los adversarios. Y a veces uno se pregunta, ¿pero qué tiene de malo el Evangelio? Para que se levanten gente como enemigos del Evangelio. ¿Hay algo malo en el Evangelio? ¿Hay algo en el Evangelio de lo que debamos avergonzarnos? Realmente no. Cuando uno estudia el Evangelio, uno encuentra que todo lo que está ahí escrito es palabra de verdad, es palabra de vida. Es palabra que cambia y transforma corazones. Es palabra que hace bien al que las conoce. No hay nada de malo en el Evangelio. Pero ¿por qué creen ustedes entonces que cada vez que se predica el Evangelio en un lugar surgen los conflictos, surgen adversarios y surgen impedimentos? ¿Por qué creen ustedes? Porque lo malo está en el corazón de los que oyen ese Evangelio. El Señor lo dijo, ¿verdad? En Juan capítulo 3 decía él que, leámoslo, Juan capítulo 3 versículo 20. Mire con qué maestría el Señor Jesús lo explica, ¿no? Juan 3, 20. Vamos a leerlo desde el 19 y 20. Juan 3, 19 y 20. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esto es lo que hace que cuando se predica el Evangelio surjan adversarios que plantan conflictos, que plantean conflictos. Las malas obras que hay en el corazón del ser humano. Y a veces es que no es necesario ni que prediques. A veces es que tu sola presencia, la presencia de un genuino cristiano, ya molesta al que no es cristiano. La sola presencia. Porque tu presencia, tu testimonio, ya le juzga. Y se sienten incómodos. Y sin que tú abras la boca empiezan a pensar y a decir, ¿y este qué se creerá? ¿Qué es especial? Y sí que lo somos, gloria a Dios, porque el Señor está con nosotros. Somos gente especial. Somos un pueblo especial. Hemos sido escogidos por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué bueno, gloria a Dios. Pero es verdad que el Evangelio levanta conflictos, ¿eh? Es verdad que nos salen adversarios por todos lados. A veces de donde menos te los esperas. A veces de los que deberían apoyarte. Se vuelven conflictos, se vuelven enemigos. ¿Recuerdan las palabras del apóstol Pablo en Gálatas cuando dice, ¿acaso me he vuelto vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Verdad? ¿Acaso me he convertido en vuestro enemigo por deciros la verdad? Cuando decimos la verdad, cuando la palabra de Dios fluye, encontramos enemigos por muchos lados. Necesitamos valor, necesitamos perseverancia para permanecer en medio de la adversidad.
Pablo enfrentó muchísimas tribulaciones, pero ahí estaba el hombre, dando el do de pecho. Ahí estaba manteniendo la fe, en medio de la adversidad, manteniendo su fe, firme. Por eso, fíjense lo que escribió a los Filipenses en el capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Fíjense lo que les escribió Pablo. Versículo 27. Escuchen esto como si Pablo se lo hubiera escrito a ustedes mismos. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Piensen que Pablo ha escrito esto para David, o para Mariluz, ¿ok? O para Alessandra. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Qué bueno, ¿no? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Porque hay una manera digna de comportarse, conforme al Evangelio del Señor. En un mismo espíritu, que estéis firmes, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. ¿Qué significa esa palabra, unánimes? Más que unidos, todos a una. Hay una palabra en griego que todo el mundo conoce, koinonía. El otro día hablábamos de esto en Gran Tarajal. Koinonía, ¿verdad? Koinonía en griego significa comunión en español, común unión, una unión común. Pero hay otra que a mí todavía me gusta más que esa, es koinonein. Koinonein es una palabra griega que significa juntos con un propósito, todos a una, codo con codo, arrimando todos el hombro, caminando bien apretaditos para cumplir juntos el propósito, la voluntad de Dios en nuestras vidas. Que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esta es la voluntad de Dios para nosotros, los cristianos. No solamente los cristianos de aquí de Berea, sino los cristianos de todo el mundo. ¿Ustedes creen que los cristianos estamos trabajando unánimes, firmes? Sean sinceros. ¿Por qué creen ustedes que no? Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Está escrito en la palabra de Dios o no? ¿Lo acabamos de leer? Es palabra inspirada de Dios. Que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime. ¿Combatir qué es? Pelear, luchar, unánime, juntos, peleando la buena batalla de la fe, por la fe del Evangelio. ¿Está toda la iglesia de Cristo a nivel mundial junta, firme, perseverando unánime en la defensa de la verdad? No. Es que hay muchos que se llaman iglesia y no lo son. Y hay iglesias donde hay mucha gente que no son iglesia. Aquí mismo puede haber algunos que no sean de verdad iglesia. ¿Sí o no? Pudiera ser. Por eso el apóstol Pablo dice, examínese cada uno a sí mismo. Yo estoy seguro de que yo soy iglesia, por la cuenta que me trae.
Ojalá que tú también estés seguro o segura. Hay que combatir por la fe del Evangelio. Aunque eso nos traiga tribulación, aunque eso nos haga enfrentarnos a adversarios, aunque personas que deberían apoyarnos y estar unánimes con nosotros, luchen contra nosotros. Da igual. Nosotros seguimos en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y el que quiera que se una, y el que no, allá él ya se enfrentará al Señor en su día, cuando sea llamado a rendir cuenta. Como lo seremos nosotros. Nosotros también tendremos que presentarnos delante de Dios y rendir cuenta delante de Él. Ustedes lo saben, ¿no? Que todos, Pablo dice, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Está escrito así, 2 Corintios 5:10, ¿verdad? Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y todos vamos a tener que rendir cuenta. Ahora, yo me aseguro cada día de saber si estoy o no estoy firme combatiendo por la fe del Evangelio. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú que nos ves por la televisión o por internet? Examinaos a vosotros mismos, ¿verdad? Porque es nuestro deber como cristianos. Hemos sido dejados aquí en la tierra con una misión. Una vez yo le pregunté a Dios eso, ante los problemas, las dificultades, las tribulaciones que a veces enfrentamos los cristianos en esta vida. Yo le pregunté al Señor en mi madurez, yo le pregunté al Señor, pero Señor, ¿por qué cuando nos convertimos no nos llevas contigo para que ya no tengamos que seguir luchando? Y Dios me dijo, ¡ey! Tienes una misión que cumplir. Tienes que ser luz. No seas egoísta. Tú ya eres salvo. Pero yo quiero salvar a más gente. Y por eso estamos aquí en la tierra. Para defender la fe del Evangelio, para que otros la puedan conocer como nosotros la conocimos. Esa es nuestra misión. Ahora, ¿tú estás cumpliendo la misión de Dios para tu vida? ¿Qué se necesita para permanecer fiel, firme, combatiendo por la fe del Evangelio a pesar de los conflictos externos? ¿Qué se necesita? Ángela. Perseverancia. Mantenerse en santidad. Permanecer en la palabra. Permanecer en Él. Porque nos rescató. Ser testimonio. Sí. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué significa amar a Dios sobre todas las cosas? A ver. Más fuerte. Amarlo por encima de todo. ¿Qué significa eso de una manera práctica? Obedecerle. ¿Qué más? Temor a Dios. Es necesario. Fe. Porque sin fe no somos ni hijos de Dios. Sin fe no somos ni hijos de Dios. Algunos dicen todos somos hijos de Dios. Mentira. Seremos criaturas de Dios. Pero hijos son aquellos que creen en Dios como su Padre. Fe, amor, obediencia, perseverancia. Hace falta valor. Porque hoy en día, para ser cristiano, hace falta más valor que para no serlo. Hoy en día es más fácil no ser cristiano que serlo. Antes era más fácil ser cristiano que no serlo. Ahora ya no. Estamos en los últimos tiempos. Ahora es más fácil dejarse arrastrar por la corriente de este mundo. Porque este mundo lo que busca son seguir
la ley del menor esfuerzo, el hedonismo, es decir, la búsqueda del placer por el placer y ya está, el huir de las responsabilidades. Eso es lo que busca este mundo. No comprometerse. Hay muchos cristianos así, cristianos, de esa forma. Cuando le preguntamos, ¿cuántos aman a Dios? Todos levantan la mano. ¿Cuántos quieren venir a orar? ¿Cuántos quieren comprometerse para estudiar, para servir a Dios? Hace falta valor. Hace falta valor. Y hace falta dignidad. Este mundo necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a consagrar sus vidas a Dios. Este mundo, y el mundo es lo que nos rodea. Nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia, necesitan gente capaz de consagrar sus vidas a Dios, para hablar del Evangelio con valor, para vivirlo con dignidad, para que nuestra fe no sea mera palabrería, sino que se vea realmente de una manera práctica en nuestro estilo de vida. Porque nuestras acciones hablan mucho más fuerte que nuestras propias palabras. ¿Sí o sí? Pablo aquí en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 5 dice, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflicto, de dentro temores. Y yo quiero preguntarle a usted, ¿temores en el apóstol Pablo? ¿Temores? ¿El apóstol Pablo con temores? Temores. Por mucha fe que tuviera, teniendo en cuenta las circunstancias que se vio más de una vez, debió padecer de temores, y no solamente una vez, sino muchas. Temores. El miedo no solo de lo que le pudiera ocurrir a él, sino también a sus propios colaboradores. Yo creo que eso a veces debía angustiar el corazón del apóstol. Así que batallar con los conflictos externos es una cosa, batallar con los temores es otra. Porque una de las consecuencias del temor es que te paraliza. El temor te roba la iniciativa. El temor te hace quedarte quieto, esconderte. Pero Pablo tuvo que enfrentar sus temores. En toda aquella región, él tuvo que enfrentar situaciones muy, muy difíciles. Oposición terrible en Troas, en Éfeso, bueno, en toda Macedonia. Y los temores hablan no ya de un conflicto externo, sino de un conflicto interno. La Escritura está llena de exhortaciones a no temas. Dos solas palabras, no temas. Eso se repite multitud de veces en las Escrituras. ¿No será porque Dios sabe que a veces tememos, enfrentamos temores, verdad? ¿Ustedes han tenido temores? ¿Alguna vez lo han sentido? Y algunos incluso siguen teniéndolos. Hay quienes piensan que si tienen algún temor es porque a lo mejor están en pecado. Y no tiene nada que ver lo uno con lo otro.
Algunas de las exhortaciones que se hicieron de no temas, se le hicieron a hombres muy comprometidos en la obra del Señor, a personas que demostraron una integridad impresionante. El propio apóstol Pablo se le dijo por 2 veces, no temas. Hechos capítulo 18, vamos a ir a verlo. Hechos capítulo 18, versículo 9. Hechos capítulo 18, versículo 9. Dice la palabra del Señor. 18:9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. La pregunta es, ¿por qué creen ustedes que el Señor le apareció en sueños para decirle estas cosas? ¿Por qué? ¿Perdón? Porque él tenía miedo. Porque estaba enfrentando temores. Y fue necesario que el Señor mismo le apareciera en una visión y le dijera: no temas, yo estoy contigo. Nadie te va a poner la mano encima. Y no es la única vez que Pablo necesitó esto. Fíjense en el capítulo 27, Hechos 27, versículo 23, Hechos 27, del 23, dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Sabemos, ¿verdad?, que él estaba en un barco, estaban en medio de una tormenta, llevaban varios días luchando contra eso, estaban en ayuno, no comían, luchaban contra la tormenta y aquello amenazaba ruina. Y realmente naufragaron, pero ninguno de ellos pereció. Ninguno. Dios le dijo a Pablo: no te preocupes, no temas. Es necesario que comparezca ante César. Y compareció ante César. No se ahogó en aquella tormenta. Muchas veces vamos a tener motivo para temer. Cuando estés en una de esas situaciones en las que siente temor, recuerda, no temas. En los Salmos tenemos algunas de las frases más hermosas, justamente en las que Dios le dice a su pueblo: no temas. Vamos a ver, por ejemplo, en el Salmo... a ver, muy bueno, no tome nota del Salmo, ¿vale? No importa. Vamos a Isaías 41:10. Isaías 41:10. Isaías 41:10. Fíjense lo que dice ahí, dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. ¿Es hermoso o no? Gloria a Dios. Y fíjese, Isaías capítulo, a ver dónde se me fue el pasaje, ahora lo recuperé, 41:13, un poquito más adelante. Dice ahí: porque yo soy el Señor tu Dios,
porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Yo no sé si a ustedes les pasa igual, pero a mí me encanta este tipo de pasajes porque me animan saber que el Dios de Israel, el Dios que le dijo estas cosas a Israel, es el mismo Dios que le apareció a Pablo y le dijo, no temas, y es el mismo Dios que nosotros tenemos. Así que yo me apropio de estas palabras, no temas. Hay un montón de pasajes en las Escrituras donde, fíjense en el 43, Isaías 43, versículo 1. Ahora sí dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. ¿Sabe lo que significa la palabra redimir? Significa rescatar. Yo te rescaté. Te puse nombre. Y fíjense que dice, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Amén. Y estas palabras que Dios le dice a Israel son palabras que podemos hacer nuestras, porque es el mismo Dios que nosotros tenemos. Y en Hebreos capítulo 13, Dios repite, no te desampararé ni te dejaré nunca. Y ahí se lo está diciendo a la iglesia. Y en Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy el Señor. Miren, Dios está con nosotros. ¿No es hermoso? ¿No es hermosa la palabra? ¿No nos anima? Fíjense lo que dice 2 Corintios 7 en el versículo 6. Fíjense lo que dice. 2 Corintios capítulo 7 versículo 6. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Pero Dios, qué bueno que siempre Dios esté de por medio. Porque siempre que Dios está de por medio, hay bendición. Siempre que Dios esté de por medio, el pueblo sale bendecido. ¿Abandonaría Dios a sus siervos en medio de la tribulación? No. Dios nunca nos abandona. Jesús nunca nos abandona. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. ¿Ustedes creen que Cristo miente? Él siempre es fiel, siempre cumple su palabra. Dios es fiel. David, ¿te quedas quietito? Quietito. Dios es fiel. Dios es fiel. Y aun cuando no intervenga directamente en el problema que tenga su siervo, porque a veces Dios interviene directamente y a veces no. Pero aun cuando no intervenga, en aquellas ocasiones en las que no interviene para librar a su siervo de cualquier problema, le da valor, le da fortaleza, le da lo que necesita para superar la prueba. Dios nunca nos abandona. Nunca. Dios siempre está con nosotros. ¿No hizo eso mismo con su Hijo Jesús? ¿Verdad? ¿Recuerdan cuando Jesús en Getsemaní por 3 veces le pidió al Padre que pasara de aquella copa? ¿Lo libró el Señor de pasar por la muerte? No, pero lo fortaleció. Estuvo con él, lo fortaleció, le dio la fuerza necesaria para hacer lo que era necesario hacer. Y gracias a Dios.
que Dios no intervino en favor de su único hijo. Gracias a Dios que dejó que pasara por la cruz, porque de lo contrario, ¿qué sería de nosotros hoy? Estaríamos perdidos, condenados, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Pero abandonó el Padre al Hijo? No. Ni siquiera cuando Jesús estuvo en la cruz y dijo, Elí, Elí, lama sabachthani, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ni aún ahí el Padre abandonó al Hijo. Aunque el Hijo se sintiera como hombre, se sintiera abandonado, ni aún ahí el Padre le abandonó. ¿Abandonarías tú a tu hijo cuando está pasando por una experiencia dura y cruel? No. Dios nunca nos deja. Nunca te desampararé. Nunca te dejaré. Gracias a Dios que aun cuando el Señor Jesús se marchó de este mundo, nos envió al Espíritu Santo, al Consolador. Y Él sigue estando con nosotros. Y Él es el que nos sustenta, el que nos ayuda en nuestras debilidades, el que nos capacita, el que está con nosotros todos los días, para que podamos seguir cumpliendo la misión que Dios nos ha encomendado. Y Él nos consuela. Por eso Pablo dice ahí, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Juan capítulo 6, quiero que lo leamos, versículo 14. Juan capítulo 6, versículo 14, dice la palabra del Señor: perdón, no es 6, sino 16 creo que es. A ver. Un segundito y le digo el pasaje porque se me acaba de perder. Juan 14, 16, es al revés. ...14, 16... no 16, 14... 14, 16... dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros cuando las cosas os vayan bien, para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. No os dejaré huérfano, dice el Señor, vendré a vosotros. Díganme sinceramente, ¿alguna vez han sentido el consuelo del Espíritu de Dios? En momentos concretos de aflicción, de pruebas, de dificultad, que tú hayas clamado y que Dios te haya traído paz, te haya traído consuelo, bálsamo a tu corazón. Qué bueno, ¿no? Yo lo he sentido en momentos en los que le fallé a Dios. Y por haberle fallado, me sentí terriblemente mal. Y cuando acudimos a Él en verdadero arrepentimiento, en súplica, ahí el Espíritu de Dios trae a nuestro corazón palabras de consuelo, de ánimo, que nos devuelven la fe, la esperanza, nos devuelven al camino correcto, nos dan el ánimo
para seguir haciendo lo correcto, para apartarnos del mal, para agradar a Dios, para hacer su voluntad. Y Él pone el bálsamo, Él pone el consuelo. Fíjense en el capítulo 14 de Juan, versículo 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y añade: la paz os dejo, mi paz os doy. Y aclara: yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Qué bueno, ¿no? Para el apóstol Pablo no cabía la menor duda, Dios era la fuente de su consolación. Dios actuó a través de Tito para que el apóstol fuera consolado. Por eso, porque él sabe que Dios es la fuente de toda consolación, pudo escribirle a los Efesios diciéndole: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Bendito sea el Señor. Se nos va el tiempo. ¿Alguna pregunta? Escuchen bien. Me gustaría de verdad que todos los que estamos aquí pudiésemos entender la importancia tan enorme que tiene el hecho de que perseveremos en la fe del Evangelio. Que cada día hagamos lo posible por asegurarnos de que estamos firmemente arraigados en la verdad. Y es por medio del conocimiento de la palabra de Dios, es por medio de nuestra comunión íntima con Dios que vamos a recibir esa convicción. Porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, hay una conversación entre el Espíritu Santo y nuestro espíritu. Y necesitamos cada día conversar con Dios para asegurarnos de que estamos caminando correctamente, como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Es importantísimo que nos aseguremos de que estamos firmes, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. No escondas tu fe, no te avergüences de tu fe. Vívela sencilla y claramente. Da testimonio de tu fe en Jesús siempre que tengas oportunidad. Porque Jesús dijo que el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Da testimonio siempre que tengas oportunidad. No te avergüences, porque no hay nada en Dios de lo que debamos avergonzarnos. El mundo tiene muchos motivos para avergonzarse de lo que hacen. Da vergüenza a veces hablar de lo que el mundo hace. Pero no hay nada en el Evangelio, no hay nada en Dios que deba avergonzarnos. La fe cristiana es la más digna fe que un ser humano puede creer. Debemos aunar esfuerzos porque la fe no se pierda. Están tratando de enterrarla a pasos agigantados. El diablo se ha empeñado en coger la fe y limitarla a tu vida personal en tu casa. La han sacado de los colegios, los han sacado de las calles, de los medios de comunicación, de todos lados. No quieren que la fe en Dios se vea.
El diablo quiere ocultar tu fe. Pero tenemos un mandamiento del Señor, justamente lo contrario. Tenemos el mandato de ser luz, de alumbrar a los que están en tinieblas. Pero tenemos que estar firmes, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es nuestra misión. Tienes una misión. Dios te ha llamado con un propósito. Tenemos que unir esfuerzos. Muchos de vosotros estáis en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y no sé cuántas más. Cuando alguien hable de la fe de Cristo, apóyenlo. Cuando alguien hable mal de la fe de Cristo, salgan en defensa de la verdad. Unamos, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Tenemos que unir esfuerzos. Si estás en la consulta del médico y escuchas a alguien dar testimonio de la fe en Jesús, apóyalo. Si alguien te pregunta, testifica de tu fe en Cristo. No te avergüences. Dios te dará palabra, el Espíritu de Dios pondrá en ti que tú hables con facilidad. Bueno, la hermana pregunta que si cuando hablamos con alguien que está errado y le explicamos la verdad y quiere seguir errado, que si es mejor dejarlo en su mundo. Sí, el Señor Jesús dijo, no echéis perlas a los cerdos. Los cerdos no aprecian las perlas, las pisotean. Así de simple. Si alguien no quiere oír el Evangelio, no le hablen. Pero ¿cuántas veces nos encontramos con personas que quisieran oírla y no la hablamos? ¿Cuántas personas quisieran tener la oportunidad que hemos tenido nosotros de conocer a Jesús y no hay un cristiano que le hable? Es a eso a lo que me refiero. Tenemos que unir esfuerzos por ser sal y luz, por combatir unánimes por la fe del Evangelio. Hablemos del Señor Jesús, compartamos nuestra fe con aquellos que no le conocen. Aunque eso traiga tribulación, aunque eso traiga pruebas para nosotros, aunque eso nos acarreen adversarios, da igual. Si queréis haceros amigos del mundo, os constituiréis en enemigos de Dios. Ahora, ¿de quién queréis ser amigos? ¿Del mundo o de Dios? Si quieren ser amigos de Dios, únanse a Dios en su propósito. Únanse a otros cristianos que estamos luchando por la fe del Evangelio. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Dime, Zaina. Dime. Ellos siempre tocan mi puerta y yo la abro y entra y habla conmigo y la habla. Y un día ellos vino y yo le sacó mi Biblia de aquí. Ahora las señoras Pablo estaba ahí, sentamos, ella dijo que no. Solamente el que yo escuchó de ella, para ella no quiero escuchar el mundo. Y entonces este día, y cuando ellos tocan mi puerta, yo les digo y esto es una pecado. Ellos estaban rechazadas la palabra o porque ella no hizo. Bueno. Siempre he querido escuchar de ella que va a decir. Esto sí yo digo, no está. No diga eso. A ver, siéntense un segundito, por favor. Siéntense un segundito.
Abran la Biblia por segunda de Juan, segunda epístola del apóstol Juan. La hermana está diciendo que, bueno, que a veces llegan los testigos de Jehová, serán, ¿no? Los testigos de Jehová a su puerta a preguntarle, ¿no? A querer compartir con ella su fe, ¿no? Pero que cuando le muestran la palabra de Dios dice que esta no, desecha esta y que quiere la suya, ¿no? Bueno, segunda de Juan, tenemos ahí dos versículos que tenemos que entender, muy sencillito. Versículo 9. Vamos a leer el 8, perdón, primero, el 8. Mirad por vosotros mismos. ¿Qué significa esto? Ten cuidado de ti mismo, ¿no? Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Escucha bien, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, escuche bien, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le recibe, el que le dice bienvenido, participa de sus malas obras. Cuando un testigo de Jehová llame a su puerta, no le reciba en casa, no le diga bienvenido, porque participas de sus malas obras. Es una secta que no predica la verdad, predica un evangelio diferente. Y dice Pablo en Gálatas capítulo 1 que si un ángel del cielo o aún alguno de los apóstoles viniera con un evangelio diferente del que hemos oído, sea anatema, es decir, sea maldito. Así es lo que dice la palabra. Por tanto, no hay que recibirlos en casa, hay que decirle no. Hugo. Leyendo la Biblia y tengo la Biblia de ellos también. Y ellos con un artículo cambian el sentido de la palabra, el mensaje. Claro. La Biblia de los testigos de Jehová es una Biblia manipulada. Es una Biblia que ellos han cambiado para que le dé la razón a lo que ellos creen en sus doctrinas. Pero sus doctrinas no son cristianas. Ellos no creen que Cristo sea Dios, por ejemplo. A pesar de que la Biblia dice claramente que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Por tanto, hay que desechar esa falsa doctrina. Algún día hablaremos de los testigos de Jehová. Amén. Pero ahora nos ponemos de pie y nos despedimos en el Señor, dando gracias a Dios por esta oportunidad que nos da cada jueves de poder estudiar un poquito más en su palabra. Alguien, por favor, que nos quiera